Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro de Bionoticias, como cada jueves desde Avian, Academia Biológica Integral para el Autismo y Neurodesarrollo. Hoy no nos va a acompañar Cecilia, está en este momento tomando un vuelo, y tenemos una invitada de lujo en este vivo que va a ser muy suscitante, ¿no? ¿Qué dicen tus eses de ti? Y ahí se está uniendo Mariana. Voy a esperar que me mande solicitud y ya la hacemos pasar a nuestras Bionoticias. Ahí está. Muy bien. Se siguen uniendo participantes. Hola Lina, qué gusto verte por acá. Mariana, querida. Hola, Gra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Voy a acomodar. Ahí está. Quedé decapitada. Ay, Ahí a está, ver. yo también. Bueno, querida Mariana, acá estamos. Acá Como estamos. decía en este vivo, que realmente lo estábamos esperando, mucha gente lo estaba esperando, porque, a ver, a modo de introducción, quisiera hacer algunos comentarios, ¿no? Eh, Dentro de el abordaje médico, funcional, integrativo, buscamos encontrar todas las causas biológicas que puedan estar afectando al paciente, provocando alguna sintomatología o una enfermedad o potenciando un trastorno. Entonces, en esa búsqueda que tenemos incansable, exhaustiva, contamos con diferentes métodos complementarios de diagnóstico, muchos estudios de laboratorio de menor a mayor complejidad. Y en esto, bueno, es un aprendizaje también para el médico y es algo que no aprendemos en general en la facultad, en las facultades, ¿no? De medicina, de bioquímica, a actuar de una manera muy interactiva, interdisciplinaria con el otro profesional. Porque los médicos necesitamos del bioquímico, de este diálogo permanente con los bioquímicos a fin de por transmitir qué le pasa al paciente que estamos necesitando, afinar todas las técnicas diagnósticas para poder, porque no siempre un estudio, o sea, damos por hecho que vamos, pedimos un estudio y ese estudio se va a hacer de una determinada manera. Y no siempre es así, siempre en ese aprendizaje conjunto crecemos mutuamente y por supuesto esto redunda en beneficios para el paciente. Y muchas veces el bioquímico tiene hallazgos que hasta por ahí capaz que no los informa porque de pronto no es lo que habitualmente el médico está acostumbrado. Por ejemplo, no me acuerdo si vos me comentabas o lo hablábamos con Cecilia en alguno de nuestros encuentros, ¿no? De que hay hallazgos en los estudios de materia fecal que finalmente si se informa de pronto hay hasta una queja por parte del médico. Bueno, no es necesario que cuentes que hay hongos acá porque no hay nada que podamos hacer al respecto y el paciente se asusta, por ejemplo. Entonces, bueno, en este ida y vuelta que tenemos los profesionales, vamos afinando las técnicas y las modalidades de informe y así se hace mucho más rico el informe y bueno, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, ¿no? Este famoso dicho que nos enseñaban los profesores en la facultad. Creo que es muy oportuno decirlo, mencionarlo para este vivo. Y en esta interacción, ¿no? que buscamos siempre tener y que la verdad que bendigo el haberte encontrado en mi camino, eh, hemos podido lograr un estudio de materia fecal sin aparatajes complejos, con una información sumamente enriquecedora, y de la cual vas a hablar ahora en este encuentro. Dentro de todos los estudios que necesitamos pedir, queremos saber cómo está la persona en cuanto a su intestinos, a los microbios o parásitos que lo habitan, saber si son parte de la patología que debemos tratar o no, porque puede ser que no también, y
Y no es fácil encontrar, no hay un estudio, por ejemplo, de materia fecal que nos pueda dar toda la información. Vamos combinando esa información entre un estudio de materia fecal, un estudio de ácidos orgánicos, los estudios de sangre, de orina, y de todo dentro del contexto clínico del paciente, porque nada serviría tener un dato suelto, un positivo de algo, si no entra dentro del contexto general del paciente. Así que bueno, con esta introducción, querida Mariana, ya se me irán ocurriendo algunos comentarios para hacer. Bueno, quiero darte la bienvenida. Es un honor que estés con nosotras en Aviam y que nos puedas instruir un poco acerca de lo que estás haciendo. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, coincido con todo lo que decís y la verdad que este informe, si bien ha tomado, o sea, el informe que sale del tipo de estudio que yo hago de la materia fecal, si bien ha tomado parte de lo que es un estudio parasitológico convencional, también por tus pedidos, este, he ido sumando cosas que a vos te resultan de utilidad y que lo que vos decís es cierto. Por ahí para la práctica profesional más estandarizada, son datos que por ahí hasta no se sabe para qué están o no se sabe cómo interpretarlos desde una práctica médica, como digo, convencional, pero dentro de la rama de la medicina integrativa, de la biomedicina que vos hacés, es donde estas otras cosas, informaciones, datos, hallazgos, suman para ir como completando, digamos, las piezas dentro de un rompecabezas que vos completás con todos los otros estudios, como vos mencionabas recién. Yo creo que la principal ventaja de este estudio, de este informe, es que es como puntapié y como guía también para decir, bueno, sigo por acá voy, pido este otro estudio más específico. Por ejemplo, una cosa que no se hace en un análisis parasitológico normal es hacer un GRAM de la materia fecal. Y el GRAM para mí da muchísima información. Es una técnica económica comparado con ir a hacer una secuenciación genética de la microbiota, muchísimo más económica, pero sin embargo nos da mucha información. Y si encontramos que esa flora, el equilibrio relativo entre las bacterias gram positivas y gram negativas está normal, por ahí se puede evitar pedir un estudio más costoso y empezar a buscar por otro lado, o al revés, si se ve un desequilibrio y se da la posibilidad de decir, bueno, ya sabiendo que está ese desequilibrio, me puedo orientar y pedir un estudio más específico donde pueda hacer un estudio más profundo de la microbiota, por dar un ejemplo. Lo mismo con los cristales que se pueden ver, que quizás si se ve algo muy diferente a lo normal, que puede indicar alguna patología relacionada con el hallazgo de esos cristales, patologías metabólicas, por ejemplo. Bueno, pues sí, bueno, vale la pena insistir en el pedido de un estudio de ácidos orgánicos para ver qué es lo que está pasando a nivel metabólico, por qué se están eliminando estos cristales que se ven en materia fecal. Ya vamos a hablar un poquito más en detalle de eso, pero la idea es esta, es un conjunto de cosas diferentes, pero que se integran en un informe que no es exclusivamente parasitológico, también se ven los hongos, las bacterias, las más comunes, la cándida, que como sabemos, cándida es un parásito, bueno, Hongo. es un hongo que puede comportarse como parásito en el sentido del comportamiento, ¿no es cierto? Que Claro. si se rompe el equilibrio de la microbiota, se altera por distintas causas. Puede ser por estrés, que eso hace que el sistema inmune deje de ejercer ese freno que le tiene que poner a estas especies de cándida que normalmente están en el tracto gastrointestinal. O puede ser porque el paciente tomó antibióticos y simplemente se barrió con la microbiota bacteriana normal y eso le generó a la cándida un ambiente propicio para sobrecrecer, de golpe tiene exceso de nutrientes, entonces, porque no tiene la competencia bacteriana que tenía por los antibióticos, bueno.
Todas esas cosas, y son cosas que se pueden ver en un GRAM. Por supuesto, tenemos que tener siempre presente que es una aproximación y que todo lo que se informa en este informe tiene que, eh, importantísimo la interpretación tuya, Gra, y tu, digamos, integración con los otros análisis que vos hacés. Bueno, para ir después Gra les va a compartir unas plaquitas que hicimos tomando ejemplos de varios informes para que quede una idea de qué es lo que se puede ver, de la información útil que se saca, y bueno, y Gra después podrá ir comentando cómo ella procede en cuanto a los hallazgos que yo le informo. Sí, sí, En un la estudio... idea la vamos a compartir. Ya compartí algo en las historias y luego lo Bien, vamos a compartir como publicación. O sea, la publicación que va a seguir a este video que va a quedar grabado va a ser perfecto. sobre estos informes. Y acá abro un Sí, paréntesis, perdón, antes que sigas, sí, que la verdad que para mí es tan gratificante porque con vos, Mariana, tenemos el grupo de WhatsApp, que es un grupo de estudio, y ahí me vas transmitiendo cuando tenés algún hallazgo, cuando ves algo en el microscopio, cuando querés comentarme algo de algún paciente. Eso a mí me enriquece muchísimo y me da pautas mucho más claras para la terapéutica. La verdad que lo disfruto, me incrementa la pasión, el placer, y me gustaría que contés un poquito, bueno, quién sos, de dónde venís, tu trayectoria, para quienes todavía no te conocen. Bueno, empezamos por el principio. Bueno, bueno, yo soy bioquímica, microbióloga, hice la residencia de microbiología clínica en el Hospital Muñiz, en Buenos Aires. Después trabajé un tiempo en la industria farmacéutica y después, ya acá en Tucumán, eso lo hice en Buenos Aires. Ya acá en Tucumán trabajé un tiempo en el Laboratorio de Salud Pública en un área de virología, en el área de virología, en donde la verdad que la práctica clínica diaria es bastante, o sea, la práctica laboratorial diaria es bastante distinta a lo que hago ahora, que volví a como un poco, a ver, lo que les quiero transmitir es, en virología se usan muchas técnicas de última generación, y poco de microscopio, por ejemplo, que tiene todo su encanto y con el cual me volví a encontrar después de muchos años, con el tema de mirar al microscopio, que para mí es sumamente gratificante, enriquecedor y poco rutinario. Y eso también forma parte, bueno, de la pasión que uno siente cuando se pone a mirar un gram o otro tipo de coloraciones o un fresco, y todo ese mundo, ¿no?, que se puede descubrir, y más aún cuando lo que uno ve puede servir para ayudar al paciente de manera más directa. Eh, y bueno, después, por pedido de... ¡Ay, mirá, Ceci! Hola, Ceci. Bienvenida, te estábamos extrañando. Aquí en el Quería aeropuerto, Uh, aquí ando. bien, un gusto, ¿cómo siempre estás? presente. Conté que estabas a punto de tomar un vuelo, Sí, gracias por estar con un nosotros. ratito, con un Bueno. gusto, ¿eh? Saludos, Mariana, disculpa la interrupción. No, por favor, un placer, Ceci, que estés, gracias. Bueno, y después, después de la pandemia hubo un cambio en mi carrera profesional y bueno, con Gra decidimos empezar a trabajar juntas en esto y como les decía, un poco el trabajo que yo estoy haciendo, el tipo de informe que hago es a pedido de ella y por supuesto que lo vamos modificando de acuerdo a las necesidades y a las cosas nuevas que puedan ir surgiendo. La idea es ir completando, por ahí empezar a hacer estudios más complejos, como por ejemplo dosaje de marcadores inflamatorios en materia fecal, para ir completando y poder facilitar al paciente que en un mismo lugar, ya que lleva su muestra de materia fecal, sea lo más completo posible y lo que se le informe a Graciela también sea lo más A mí completo posible. está Eso bueno también por es el la tema, idea. porque la idea es que esto puedan aprovecharlo todos los colegas eh, con quienes vos puedas tener llegadas, ¿no? En el resto del país, porque ya vamos a hablar de eso, de la posibilidad de, por lo menos parcialmente, hacer los estudios a pacientes de otras provincias.
porque ahora estamos delimitándonos a Tucumán y al NOA. Y otra cosa que hicimos, Mariana, que fue muy divertido, por cierto, es la maestría de microbiota durante un año. Sí, está por llegar. Que también fue lindo, compartirla con vos, estudiar para los exámenes y demás. Así es, no, bueno, y con respecto a eso, también justo lo que quería mencionar, que hacer esa maestría fue totalmente enriquecedor y parte de lo que yo informo en estos estudios es del aprendizaje de esa maestría, y por ahí eso es como lo que pudimos sumar a un informe donde yo les digo, no es común que en un estudio parasitológico se vea un GRAM y se informe si la microbiota se ve algún desbalance en la cantidad de bacterias gram positivas, gram negativas, o de pronto no se ve la variedad de especies que debería haber, se ve, por ejemplo, una prevalencia de una sola especie, no una sola especie, no puedo identificar especies en un GRAM, lo que quiero decir de una sola morfología, que uno por ahí, por ejemplo, la flora gram positiva puede ver cocos, bacilos, más cortos, más largos, parte de esa variedad microbiana que nos habita, lo mismo para los gram negativos, pero cuando en una materia fecal prevalece una morfología gram positiva o gram negativa determinada sobre otras, digamos, eso está indicando que posiblemente ahí haya una disbiosis, porque lo que se tiene que ver es una variedad, una comunidad donde tenés bacilos de distintas formas, cocobacilos, gram positivos, gram negativos en una determinada proporción que se informa. Entonces, eso, como te decía, por supuesto que no es el detalle de lo que te puede dar un estudio de microbiota genético, pero sí da como una orientación muy importante y también en cuanto al tema de la cándida. Todos sabemos que cándida es un comensal nuestro, convive con nosotros en determinada cantidad y siempre dentro de la convivencia justamente con todas las arqueas y bacterias que nos habitan también. Pero, como mencionaba antes, cuando hay determinados factores que generan un desequilibrio, cándida está ahí siempre lista para aprovechar y sobrecrecer e invadir. Cuando eso sucede, en el GRAM se ve claramente la formación de pseudomicelios que es una característica de la cándida cuando está en su estado invasivo y patológico, indicando disbiosis, y es simplemente ver un GRAM, y se ven los pseudomicelios, que se llaman así, porque a diferencia de los micelios típicos de los hongos, que son estructuras más largas, acintadas y tabicadas, el pseudomicelio de la cándida no es tabicado, es como la levadura, pero extendida, como haciendo un tubo más largo, medio tortuoso, y se ve perfectamente en el GRAM. Y tan simple es verlo, y es una información totalmente valiosa, porque cuando uno ve esto en el GRAM, lo más probable es que ese paciente esté teniendo una infección candidiática intestinal. Más allá, que también es importante cultivarla, pero acá hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, los profesionales que leen el informe y los pacientes también, por supuesto, y es que la materia fecal no es una muestra homogénea, ¿sí? Tenemos que siempre tener presente eso, y la muestra que el paciente lleva al laboratorio es una muestra, justamente, es una porción de la materia fecal. Entonces, puede suceder que en el GRAM se observen, o en el fresco ya se observen, abundante cantidad de levaduras, y en el GRAM se observen las estructuras tipo pseudomicelio, que todo esto es indicativo de invasión, pero que no crezcan en el cultivo. Entonces, es importante aclarar que estas discrepancias son esperables. Puede suceder que en la porción que tocó el paciente de la materia fecal para poner en el medio de transporte que lleva al laboratorio para cultivar, puede ser que justo no haya tocado en una zona donde haya habido suficiente cantidad de levaduras como para que después crezcan, ¿sí? Y por el contrario, también puede suceder lo otro, que no se observe microscópicamente una gran cantidad de levaduras, pero que crezcan, y que también hay que tenerlo en cuenta. Puede haber sucedido que las porciones que se juntaron y que fueron para la evaluación más del microscopio no sean... Un minutito, Mariana, se está superponiendo la voz del aeropuerto. No sé si podría silenciarlo, Ceci, al micrófono. Ahí está.
Tranquila. Bien, no sé si se escuchó ahora ahí, si Sí, vamos bien. perfecto. Más Si si querés querés que la repita algo. última parte. Bueno, que es esperable que exista esta discrepancia. No siempre sucede, hay veces que hay concordancia y que lo que se ve al microscopio también resulta en un cultivo positivo y se le puede determinar la sensibilidad de la cándida que crezca. Pero puede pasar que se vean al microscopio todas estas estructuras y las levaduras en sí, pero que no crezcan, ¿sí? Entonces, o al revés, que crezcan y que no se hayan visto en el microscopio. Y esto tiene que ver con lo que les decía de que la materia fecal no es una muestra homogénea y que el paciente está tomando para la recolección una porción, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener presente esto. Por supuesto que el médico cuando vea el informe, analizando sintomatología y con otros estudios que puedan ayudar a pensar en la infección por cándida, laboratorios normales, con determinados parámetros inflamatorios, etcétera, bueno, y si no encuentra otro tipo de infección o otra causa que explique la sintomatología del paciente, bueno, se le puede atribuir a cándida eh, la sintomatología y tomará la decisión de tratarlo. Eso vos después, Gra, hablarás de Y eso. eso es muy importante, claro. Ceci quiere decir algo. Ceci quiere Sí, decir algo. sí. Eh, Además, algo bien importante, digo, que se ve en el examen, es, además de todo esto de la cándida, el tema un poco más físico-químico del examen, ¿no? Desde el pH para determinar qué tipo de actividad enzimática hay, si hay presencia de ácidos grasos, grasas neutras, jabones. Lo comparto porque me acaba de llegar un niño con un examen así, está lleno de saponinas. Lo acabamos de platicar la doctora Graciela y yo en las bionoticias de la semana pasada. Entonces dices, jabones son saponinas. Entonces dices, ok, entonces sí, aunque no te den mucha información, pues tú ya sabes que ahí está una gran cantidad de leguminosas o de algún otro alimento que tiene saponinas y está generando procesos inflamatorios. Entonces, a veces no es cándida, es lo que quiero aclarar, como lo dijiste, ¿no? No, No por todo es supuesto, claro. cándida y, eh, y depende también del momento en que se recoge la muestra para poder identificar pues qué proceso digestivo tiene, ¿no? O sea, se requiere todo un proceso microscópico y también físico-químico, o sea, a lo que voy. El examen de análisis de heces es pues una maravillosa radiografía, sabiéndolo Mm. hacer, dando un buen, para que el profesional de salud pueda apoyar un buen tratamiento, ¿verdad? Así es. De hecho, Totalmente. por ejemplo, cuando Mariana me incluye en el informe, se observan abundantes restos de alimentos sin digerir, le digo al paciente, ¿cómo masticás? Ahí ya empezamos O el el proceso. niño trae Claro, problemas o el niño trae sensoriales problemas y no sensoriales, por ejemplo. mastica, ¿no? Exactamente. Y ya después también sabemos que traen en juego las enzimas, pero para que las enzimas actúen, primero tenemos que triturar el alimento, tiene que estar bien procesado para que luego siga el siguiente paso digestivo. Y ya que has mencionado el pH, que Mariana sí me lo informa, Que no me cualquiera, ¿eh? gustaría que podés decir dos o tres palabritas, lo que quieras del Claro. pH, que es muy No, sí. importante esto. El Sí. pH es muy importante porque es el mensaje que nos da el intestino de qué actividad enzimática existe. Generalmente, bueno, hablo de aquí en México, ¿eh? Generalmente el rango que marcan aquí en México es de 6 a 8, pero es un rango como muy cómodo, no sin, o sea, no te da demasiada información, de 6 a 8, y generalmente nadie no le pone mucha atención a la gente. El rango que se maneja en medicina funcional es de, es de 5,8 a 7,4. Es bien cortito, pero que nos indica, de acuerdo a la ciencia. O sea, si es un pH ácido, abajo 5,8, 5,5, he visto de 5, es una de baja actividad de sacarasas, ¿sí? Es decir, tenemos un riesgo mayor de fermentación, ¿sí? Y si tú ves una cantidad de bacterias por ahí en el mismo reporte y hay restos de alimentos, ¿qué significa?
que la enzima, las amilasas, ¿sí? Las sacarasas que vienen en la saliva no se están activando. Es decir, la persona no mastica y está fermentando y está consumiendo gran cantidad de carbohidrato, ¿sí? Y si nos vamos del otro lado, porque todos los extremos son malos, ¿sí? 7,4, hay pHs de 8. ¿Qué significa eso? Una deficiencia considerable de proteasas. Entonces hay una putrefacción, entonces empiezas a preguntar gases muy fétidos, ese es por el amonio, por el nitrógeno, está habiendo una falla en el proceso digestivo y viene siendo, no es exactamente, pero es la manera como entenderlo un poco, una fermentación de las mismas proteínas, una mala degradación. Entonces, nada más teniendo el dato del pH, te está diciendo, te está dando una radiografía de las deficiencias enzimáticas y por tanto un apoyo a una disbiosis considerable, y es donde tenemos que entrar tanto por enzimas, pero por dieta también. Sí, o sea, el examen de ese nos da una cantidad de información para un buen abordaje terapéutico. Eso es lo que pudiera comentarles. No sé, Mariana, ¿qué comentas aquí? ¿Qué has visto? Sí, mira, vos sabés que habría que ver cuáles son debe haber distintos métodos para determinar el pH, porque nosotros, está bien, nosotros hacemos con una tira reactiva y generalmente de a 5 he encontrado pHs de 6. Lo que pasa es que no diferenciamos, como es tira reactiva, no se diferencia punto algo. También una cosa importante, habría que ver ahí la técnica, y por ahí uno busca, como vos decís, Ceci, una cosa es en medicina funcional y otra cosa es la medicina común, que te dicen el pH normal es tanto y tanto y es muy amplio, y por ahí no tienen en cuenta todas estas consideraciones que vos acabás de mencionar. Agregar nada más que yo, como desde mi punto de vista microbiológico, por ahí un pH alcalino se puede estar indicando una infección bacteriana, sobre todo. O sea, en general, cuando hay infecciones bacterianas con sintomatología, por ejemplo, por Escherichia coli enterohemorrágica o Salmonella o Shigella, puede ser que el pH sea alcalino, pero por supuesto es fácil de diferenciar, porque si es una infección bacteriana, el paciente va a tener la sintomatología, Exacto, la reacción inflamatoria típica de una infección y no de una alteración en el pH por un déficit enzimático como el que vos mencionabas, Ceci. Entonces, bueno, como siempre lo hemos dicho, estamos bordando a mano, ¿no? Ya empezamos a enlazar un tema de pH tan importante con varias aristas, ¿sí? Y todos se tienen que considerar, bueno, si tiene tal y tal sintomatología, ok, bueno, puede ser una infección, pero no la tiene, pero sigue inflamado, tiene muchos gases, está indigesto, mal proceso, tiene unos síntomas de unas deficiencias enzimáticas, o en los niños, ¿no? ¿Sí? Entonces, en la información me tengo que ir para otro lado, ¿no? Pero al final de cuentas, la información que das, pues es el inicio de un abordaje. Todo empieza por el intestino, ¿no? ¿Verdad, doctora Graciela? Es la idea. Siempre hay que mirar al intestino cuando hay alguna patología, algún trastorno. Y si el intestino está mal, el resto del cuerpo y si nos extendemos, la mente y las emociones no pueden estar tan bien tampoco. Entonces, perdón, y déjame que te agregue, porque estamos en tema antes de pasar a otra cosa, dos cositas más que también son cosas muy simples y que ayudan a lo que hablaba Ceci de los déficits enzimáticos. ¿Qué puede haber uno en el examen microscópico de la materia fecal, cuando hace con los 40 aumentos que uno ve al microscopio? Por ejemplo, agregando una gota de Lugol, se pueden ver que hay células vegetales que tienen los gránulos de almidón totalmente sin digerir. Eso es muy simple, lo ves y eso ya te está indicando que hay déficit de amilasas, por ejemplo, y que todos esos gránulos de almidón han llegado intactos hasta la última porción del sistema digestivo. Y en cuanto a la pepsina y las enzimas proteolíticas, también lo que se puede ver al microscopio es el tema de las fibras musculares. Uno puede ver fibras musculares digeridas o semidigeridas. Las que están sin digerir se le ve toda la estriación, tanto longitudinal como vertical. Eso es que ahí la pepsina ni siquiera actuó. Entonces está hablando también de un déficit de estas enzimas proteolíticas, ¿sí?
Y son observaciones, son totalmente fáciles de Sencillo. ver y de informar, digamos. Es observación al microscópico al microscopio y nada más. No, y entonces en ese momento, bueno, con ese examen dices, ok, con eso puedes ajustar todo un protocolo nutricional, porque a veces lo fácil es, digo, pensando en el protocolo para autismo y neurodesarrollo, ¿no? No lácteos, no trigo, no azúcar, no soya. Y llega la mamá y dice, pues estoy haciendo todo esto, pero en el reporte te das cuenta ¿Sí, no? que hay almidón sin digerir, trae Mm. fibras o muchas fibras vegetales, es decir, la mamá le está dando gran cantidad de fibras vegetales Eso se y ve. está barriendo toda la microbiota. Entonces, pues es hacer un análisis bien profundo, ¿sí? Y muy importante, sacando un diagnóstico para que el médico pueda atender de una manera puntual. O sea, insisto, para mí el examen coprológico, no, bueno, es el inicio de cualquier protocolo. Sí, doctora Sí, Grace. realmente, y lo tenemos mucho más al alcance de lo que creemos. Eh, hay que conocerlo, hay que saber solicitarlo y hay que trabajar con este bordado a mano, como vos decís, en equipo. Y bueno, a mí después voy a ir haciendo comentarios sobre casos en los cuales me sirvió enormemente contar con toda esta información. Era muy frustrante solicitar, por ejemplo, un examen de materia fecal y que solo se informe que el parasitológico daba negativo. Exacto, Que eso así es. puede suceder, porque sabemos, claro, no siempre en la muestra de materia fecal va a estar el parásito, los huevos, larvas, quistes, o sea, ya de por sí puede haber falsos negativos, independientemente de la técnica y de la calidad de observación de quien lo haga. Pero también está la parte humana, ¿sí? Que es muy importante porque a veces los falsos negativos se pueden evitar si hay un exhaustivo, una exhaustiva observación y el uso de diversas técnicas como hace Mariana, ¿sí? Exacto. Eh, Es tener la tiempo, Mira, posibilidad es de que tiempo. me informen, o sea, ahora me están dando muchos más positivos. Antes tenía un, no sé, un 95% negativo. de negativos y ahora tengo un gran porcentaje de positivos y puedo ver y tratar giardia, enterobius malvicularis, blastocisti, en los distintos tipos de blastocisti. Bueno, la información que hace Mariana y cualquier bioquímico que esté involucrado con este tema y que sea así exhaustivo, significativo, nos da una herramienta directa, sencilla, rápida para poder ya tratar al paciente. Y así Así se van es. viendo los resultados. Totalmente. La Yardia misma, por ejemplo, que no es frecuente recibir un informe donde se detecte Yardia, da muchísimos síntomas, se aloja bastante en duodeno, puede hasta simular celiaquía, Exacto. dar síntomas muy similares a la celiaquía. Entonces, realmente es parte de este trabajo Así. meticuloso que hacemos. Sí. Bueno, No, no sé, y quería sí, comentar acerca de la giardia. La giardia en niños genera mal humor, mucho dolor de cabeza, el niño no lo sabe expresar, entonces se pone bien difícil y entonces ya me le dan otro diagnóstico, síndrome de posicionista desafiante y el pobrecito lo que necesita es un tratamiento para quitar la giardia, ¿sí? Y entonces no le dan antiparasitarios, les dan otras cosas conductuales. O sea, es súper importante. Igual, mira, nada más lo que comentaba Mariana del almidón, pues empiezan el protocolo nutricional y te das cuenta que la mamá quitó el gluten o la mamá, digo, no lo hago en mal modo, o sea, nosotros las mamás hacemos lo más que podemos, pero necesitamos acompañamiento. Entonces la mamá quita el trigo y se carga hacia dónde, hacia harinas altas en almidones, desde la yuca, el mismo arroz, y dices, ¿por qué mi hijo no funciona? Sigue inflamado, sigue estreñido. Bueno, el examen te está diciendo, hay que bajarle a esos almidones, fuentes de almidón, y necesita masticar mejor, ¿no? Es todo un proceso,
¿sí? De trabajo en equipo, como lo dijeron. Así es. Sí, Y, así es. y cambiando un poquito de tema y viendo eso, Mariana, y en temas de análisis de orina, temas de cristales, todo esto, Ah, bueno, qué ves? Por el bueno, tema de los oxalatos, haciendo unión con la plática exacto. que tuvimos el jueves, ¿qué nos Otra, puedes comentar? claro, otra de las cosas importantes que se puede ver en materia fecal son cristales, ¿sí? No es la materia fecal la muestra típica en donde se estudian los cristales, pero justamente es el puntapié para decir, a ver, aparecen cristales de oxalato en materia fecal. Tenemos que tener presente que pueden ser de procedencia digestiva, por la alimentación, ¿sí? Y que esos cristales estén ahí. Y si es de procedencia digestiva y están en exceso, sé si corregirme si está bien, puede estar indicando, por ejemplo, un desbalance en la microbiota, que proveen la actividad enzimática necesaria para degradar esos cristales o inclusive hasta una cloridia, o sea, defecto en el pH ácido del estómago que no llega a solubilizar esos cristales de oxalato, entonces llegan precipitados a la materia fecal y así los observamos. Eso es si el origen de esos oxalatos es del tracto digestivo. Ahora, puede suceder, por más que uno al paciente le pide que cuando haga la recolección trate de no contaminar la materia fecal con la orina, a veces con los chicos no es tan fácil o con los adultos mayores tampoco, entonces puede ser que la procedencia de los oxalatos que uno ve es que se contaminó con orina. De todas maneras, vale la pena indicar un análisis de orina para ver si hay oxaliuria, que es totalmente importante poder diagnosticarlo. Entonces, cualquiera sea el origen, su hallazgo es sumamente importante para disparar otro tipo de estudios, en el caso de los oxalatos, ¿no? Así es. Vamos a poner ejemplos de informes de todo lo que estamos diciendo. Y hay otros cristales, Mariana, que también me has informado, Sí, para mi por alegría y ejemplo, sorpresa. sí, sí, nos pasó me acuerdo una paciente el año pasado de que fue muy notorio, porque yo cuando analizo la materia fecal, aparte de hacer el directo, también hago un método de concentración para aumentar la sensibilidad en el caso de la detección de parásitos. Cuando hice el método de concentración se generó todo un precipitado anaranjado y resulta que en la materia fecal se veía la materia fecal era totalmente arcillosa, arenosa, y se veía todo un precipitado que podían ser uratos amorfos. A veces en la materia fecal identificar, a veces no, es complicado por todos los detritos que existen, es más fácil verlos en orina. Pero yo, si no recuerdo mal, después eso se confirmó con el estudio de ácidos orgánicos, y sí, la paciente tenía una alta excreción de uratos amorfos en la materia fecal. Y eso puede tener que también tener relación con una disbiosis, porque hay bacterias que proveen la actividad enzimática uricasa, y si hay disbiosis y esas bacterias no están representadas en la cantidad suficiente, puede ser ese uno de los factores por el cual había exceso de oxalatos en la materia, de uratos amorfos en materia fecal, o déficit metabólicos, que esos también los estudia GRA con otro tipo de estudios, ¿no es cierto? Claro, y lo que hago es cruzar esta información con los estudios de orina y de sangre, que poniéndolos en el contexto clínico me da mucha información. Eh, a veces tengo hallazgos muy importantes. Por ejemplo, en un análisis de orina de 24 horas puedo solicitar eh, oxalatos, uratos, bueno, y también puedo solicitar otros minerales, citratos, porque el desequilibrio entre los citratos y oxalatos también va a generar un desbalance, mayor cantidad de cristales de oxalato. Y en sangre, bueno, por ejemplo, puedo pedir ácido úrico. Y todo esto lo Ah, pongo en el contexto. Sí, cristales, dipurato también habíamos visto. sí, sí. Así que es muy, muy valioso. Y a veces, ¿qué pasa? Lo dijimos en las bionoticias el jueves pasado, que estuvo muy lindo, muy enriquecedor. Hemos hablado sobre los oxalatos y sobre los antinutrientes.
No siempre es negativo encontrar oxalatos en materia fecal, al contrario, porque si el paciente ya está en tratamiento y se indicó una dieta baja en oxalatos y estoy dando citratos para ayudar a eliminar esos cristales por materia fecal, entonces eso es positivo. Ahora, si no venía haciendo nada, llama la atención. Bueno, y Ceci, ¿quieres decir algo? No, es eso, o sea, depende del momento y por eso el examen es tan valioso unido a toda la clínica que es el trabajo médico, ¿no? Es eso, o sea, es una gran herramienta, ¿sí? Nos abre los ojos, si no andamos a ciegas, ¿verdad? Sí, totalmente. Y bueno, qué decir después para el protocolo nutricional, estos datos son sumamente importantes. Y bueno, no sé si querías comentar algo más, Mariana, sobre los informes, los parásitos. Después también me gustaría hablar de los informes sobre cándidas cuando lo cultivas y me haces el antimicograma. Bien, eso es perfecto. Cuando a los pacientes se les entrega un tubo adicional, aparte de los frascos donde recogen la materia fecal, para que ya el día que vayan a llevar las muestras al laboratorio de la última materia fecal emitida, toquen con un hisopo y lo pongan en este medio de transporte que se llama Stuart, que es un medio de transporte para conservar viable a la cándida si es que está presente. Y eso después se siembra en el laboratorio y si hay crecimiento, se puede hacer la identificación para saber si es Candida albicans, glabrata, tropicalis, que son las que permiten. Hay muchas más especies, pero esas son las más comunes y si no queda como Candida spp, si no se puede identificar con el método que tenemos. Y se le hace el antimicograma. Que bueno, la idea también es en algún momento poder hacer un procedimiento que sea como el que se prueban los antimicóticos, pero de los ácidos orgánicos, Pero, aceites orgánicos, aceites ¿verdad? esenciales, sí. Corregime. Exacto, esenciales para ver la sensibilidad y tener aunque bueno, yo calculo que era, no sé vos con qué empezás a tratarlos a los pacientes, me imagino que será tu último recurso después de la dieta y los ácidos esenciales, los antimicóticos, calculo. Exactamente. Aparte, la mayoría de los antimicóticos tienen efectos adversos importantes, sobrecargan el hígado, pueden ser hepatotóxicos. Entonces, claro, si hay que elegir realmente un antimicótico, hay que buscar que provoque el menor daño posible, quizás la nistatina. Pero tenemos, previo a eso, muchísimos otros recursos. Hoy los aceites esenciales medicinales, quimiotipados, se han convertido en un recurso importante para la medicina, se están considerando dentro de el paradigma también oficial, hegemónico, el uso de estos aceites en ciertas ocasiones, porque ¿qué pasa? Se ha generado, sabemos que el problema de la resistencia a antibióticos es un grave problema y lo va a ser aún más. Ya desde hace rato que no se descubren nuevos grupos de antibióticos, se vienen utilizando los mismos y cada vez se genera mayor resistencia. Y también hay resistencia de las cándidas, por ejemplo, y de los parásitos a los fármacos comunes, ¿no? Para eliminarlos, a los quimioterápicos. Entonces se están proponiendo aceites esenciales medicinales que nosotros en medicina funcional lo venimos utilizando desde hace rato, es la aromaterapia científica que viene de la escuela francesa, por ejemplo, aceite de orégano, tomillo, palma rosa, palo de jo, clavo de olor, ajo. Tenemos decenas de aceites que tienen un efecto antimicrobiano de amplio espectro, porque además eso, no son antibióticos contra las bacterias o ciertas bacterias, no son solo antiparasitarios, tienen un efecto, muchos de ellos, de los que he mencionado, antimicrobiano de amplio espectro, o sea, me sirve para cándida o para otros hongos, de paso para ciertas bacterias patógenas, de paso para parásitos, y no generan esa resistencia que están generando los antibióticos, y además no barren con todo. La actividad es bastante selectiva en general, por supuesto hay que tener cuidado, o sea, son productos medicinales,
pero no barren con toda la microbiota, con gran parte de la microbiota, con las bacterias benéficas, como hacen, por ejemplo, los antibióticos. Entonces, hoy son una alternativa excelente, y sí los doy a los aceites esenciales en adultos y en niños más pequeños, depende de la edad, a través de la piel, con masajitos, en niños mayores, por vía oral, y en los adultos también. Y la verdad que me funciona muy bien. A veces, o sea, con hacer otras cosas, el cambio alimentario, usar probióticos, ya ahí vemos una diferencia enorme entre un estudio de materia fecal y el que sigue. Y a veces sí tengo que dar un antiparasitario dentro de los antiparasitarios convencionales, y de ahí sigo con otro tipo de intervención. Todo va a depender. Por eso es muy enriquecedor tener toda esta información del paciente y estar al alcance, porque no siempre se pueden solicitar sofisticados estudios de materia fecal y de microbiota, que también tienen enormes límites. Ya lo hemos hablado en unos vivos que hicimos las tres, los límites y alcance de los estudios de microbiota versus el de ácidos orgánicos. Así que bueno, eso tengo para decir. Por ahí, bueno, se están uniendo otras personas, por ahí algunas preguntas, nos pueden hacer ya en unos minutos, vamos a terminar este vivo, va a quedar grabado. Y bueno, y acá Isabel García dice, bordando a mano y prolijito, felicitaciones, gracias. Gracias, Isabel. Perdón, y una cosita que por ahí práctica que quería aclarar, que a los pacientes, aparte de darle los frascos para la recolección de la materia fecal seriada, también se hace el test de gasas, que es para la búsqueda específica de Enterobius vermicularis, buscando aumentar la sensibilidad, porque no es fácil por ahí de ver a los parásitos adultos en la materia fecal. Sin embargo, es mucho más común encontrar los huevos que la hembra deposita durante la noche en la zona perianal. Entonces, es que se hace el estudio, los pacientes que lo hayan hecho o que lo vayan a hacer, en las instrucciones está explicado cómo se realiza, y se entiende el por qué, porque la hembra de noche sale, deposita los huevos en la zona perianal, y es mucho más fácil encontrar eso como indicio de la infección que los parásitos adultos que están habitando el intestino. Y una cosa que, de un informe de un paciente, dos cosas me llamaron la atención. Una fue que encontré en pacientes adultos, ¿sí? Enterobius, que en general se asocian, en todos los libros dice, generalmente en niños. Bueno, no, yo encontré en 2 personas adultas Enterobius vermicularis, hasta ahora de lo que va de la casuística. Y en una de ellas, que tenía una infección muy prominente, también en la tinción de ácido resistencia, que es una de Ziel-Nielsen modificada, que es la de Ziel-Nielsen es la que se usa para los bacilos de la tuberculosis y la lepra. Una versión modificada de eso se usa para estudiar los coccidios intestinales, Microsporidium, Ciclospora, porque también esos son parásitos difíciles de ver en la materia fecal. Entonces se hace esa coloración específica para buscarlos, pero en esa coloración y en esa paciente que estaba tan infectada con Enterobius, pudimos ver las larvas, que yo las compartí, y eso van a estar ahí en las plaquitas que vas a compartir, cómo se vio también en la coloración, y ahí cerró la cantidad de huevos que tenía en el estudio de gasas, y bueno, y ver las larvas adultas directamente en la tinción de la materia fecal. Sí, maravilloso. Acá Cecilia, me voy retirando, voy allá buen a entrar. viaje. Un gusto, les mando un Buen saludo día. muy Hasta el grande próximo y jueves. nos vemos el próximo jueves. Gracias. Gracias, Ceci. Buen viaje. Gracias por estar. Bien. Bueno, hermoso, maravilloso. Entonces, me gustaría que enumeremos, Mariana, todo lo que se hace en el estudio de materia fecal. Bueno, voy a abrir acá por los dos para no olvidarme de nada. Mientras vos vas abriendo, yo quiero contar algo. Por ejemplo, vi ayer a un paciente, vino la mamá, por segunda vez, tiene 3 años, el diagnóstico es autismo. En la primera consulta me habló de la gran dificultad para que pueda estar en una terapia, en una salita, mucha hiperactividad, mucha dificultad en la comunicación, en la interacción, y hasta ahora venimos haciendo medicación homeopática, dieta
que sí la mamá realmente se puso ahí las pilas. A las 2 semanas de haberme visto ya había hecho un cambio enorme. Y mientras tanto, bueno, fue haciendo el estudio de materia fecal con vos. Ayer me contaba que la mejoría es espectacular, que todos le están preguntando qué está haciendo su hijo. Y, o sea, en qué vienen las mejoras, la conexión visual, en la conexión en la interacción social y en la hiperactividad que bajó un 90%. Y el sueño también. Y en el estudio de materia fecal de él, vos me informás una gran desproporción entre gram positivos y gram negativos, eh, la posible presencia de Clostridium, Cándida. A ese me gustaría que lo publiquemos mañana, ¿sí? No sé si te acordás, si tenés algo para comentar de ese estudio. Por supuesto, ahora, ya la próxima vez va a volver en agosto y con un nuevo estudio hecho para ver la diferencia. Bien. Sí, en ese paciente, en el GRAM, se obtuvo esa información importante, donde se veía alta cantidad de pseudomicelios y también una prevalencia de la flora bacteriana con una morfología compatible con Clostridium. El Clostridium es flora normal también, es esperable encontrar distintas especies del género Clostridium, pero como decía antes, siempre en un equilibrio, y en este caso había una gran preponderancia de pseudomicelios en el GRAM, acompañada con un aumento desproporcionado de la cantidad de esos bacilos que tienen una morfología característica compatible con Clostridium. Y hay trabajos científicos publicados donde se han hecho estudios que demuestran que cuando hay sobrecrecimiento de cándida se puede generar un biofilm, que son estas películas que generan algunos microorganismos en donde es como que se hacen la casa para vivir mejor, alejarse del sistema inmune, alejarse de los factores externos y proveerse de nutrientes. Edificios, perdón, se hacen con los biofilms. Exacto, así es. Y esos biofilm que produce la cándida genera como una atmósfera de anaerobiosis que es muy adecuada para una proliferación del Clostridium, de especie de Clostridium. Eso se vio in vitro, pero llevado a lo que puede pasar in vivo, podría ser una explicación de por qué junto con todos los hallazgos que indicaban patogenicidad de cándida con el pseudomicelio y sobrecrecimiento, también haya un sobrecrecimiento de la flora tipo clostridial. Bien. Y respecto al Clostridium, a la alimentación, por ejemplo, si hay un incremento, se sospecha un incremento de la flora clostridial, es muy importante bajar el consumo de carne. Ajá, claro. Una dieta más abundante, perdón, que en eso estamos trabajando, venimos trabajando y venimos bien también. No es fácil a veces con la selectividad y con cómo se viene implementando la alimentación moderna, pero se puede. Y bueno, los resultados después están a la vista. Y eso, bueno, veremos de acá a 2 meses, confío en que va a haber un cambio importante en su estudio de materia fecal. Y acá Vero saluda y pregunta, bueno, para visitarme, ya voy a poner mis datos, siempre están acá también, pueden consultar por mensaje privado en Aviam. Yo estoy en Tucumán, Argentina, pero bueno, tengo pacientes de distintas partes del mundo. Mariana, como para poder ir cerrando, porque estamos a 4 minutos. Sí. La verdad que me quedo, es maravilloso todo lo que estoy maravillada con todo lo que estás haciendo y toda la información, siempre estamos aprendiendo, ¿no? Siempre hay algo más por saber, por aprender, por mejorar. Estos estudios van a poder realizarlo entonces pacientes de distintas partes de Argentina. ¿Tendrán alguna limitación? La idea es, yo sé que vos querés, estábamos probando para hacerlas como una prueba piloto con derivación de muestras de las provincias cercanas
para ver, bueno, en qué condiciones llegan las muestras, si se puede reproducir el estudio, eh, digamos, manteniendo la muestra lo más intacta posible, sobre todo para lo que requiere materia fecal fresca, porque por ahí la que se pone en formol, solución de formalina, no es el mayor problema, sino la que requiere materia fecal fresca y según los tiempos de transporte, una vez que ya la muestra está fuera del cuerpo, empieza a sufrir modificaciones. Entonces, bueno, ya Eh, buscando todo eso para que se pueda. sí, Bueno, es la idea empezar a hacer esta prueba piloto para después poder ampliar y ver en qué condiciones se pueden transportar las muestras de otros lados del país que no estén tan cerca. ¿cómo se pueden comunicar con vos? Por mi WhatsApp, mi teléfono de WhatsApp. Lo dejamos después abajo, escrito Perfecto, para quienes vean dale, este video. Bueno, dale. muchísimas gracias. Gracias a todos Gracias a los que vos. participaron. Bueno, hermoso, Mariana. Me quedo con ganas de más. Ya te vamos a invitar nuevamente. Y bueno, gracias a Ceci también por haber estado presente, a pesar de que estaba ahí en movimiento, pleno viaje. Bueno, Bien, que tengan un hermoso día. Gracias por participar y nos vemos el próximo jueves en Bionoticias. gracias, Gra. Un abrazo. Otro.